8:19 de esta mañana de jueves 9 de abril. Hoy me ha pillado el tren. Está con nosotros el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. ¿Ya viste las lluvias o las padeciste o no? Ya ha llovido alguito, sobre todo de madrugada, sí que sentía algo. En fin, nos cambia el tiempo para... Pero muy poco, de momento muy poco. Creo que algo por el norte se ha caído, por la zona del Valle de Temisa, en Aría. Creo que ha caído algunos litros, pero bueno, la cosa parece que no va a ser muy fuerte en principio, ¿eh? Puede haber lluvias débiles. En alguna ocasión puede ser moderada, pero por lo que dice los partes meteorológicos, va a ser más el problema del viento que puede haber en algún momento en el interior, de rachas que pueden llegar hasta los 70 kilómetros, que realmente, en fin, que realmente es viento huracanado como inicialmente algunos creyeron. Pues sí, así que precaución siempre cuando hay este tipo de avisos ante el tiempo. Voy a empezar por otra parte distinta, Jorge, porque no me dio tiempo con los compañeros casi, aunque fue muy interesante el programa de hoy. Es importante también que hablemos sobre los cambios previstos en la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, o al menos los pasos previstos, mejor dicho, por parte del Cabildo, del presidente y del Consorcio del Agua. Eso sí, todo tiene que ir a la asamblea del propio consorcio, y ayer además teníamos una valoración desde el Partido Socialista por parte de su secretaria general, María Dolores Corujo. Dos cosas, Jorge. Hablaba el Partido Socialista valoraba, por una parte, la rescisión del contrato con Canal Gestión en Lanzarote, que eso sigue su curso, pero en paralelo, el presidente anunciaba ayer algo muy importante, que se iba a intervenir temporalmente o secuestrar, es otra forma de decirlo, la gestión del ciclo integral del agua para garantizar el suministro, el abastecimiento ante las deficiencias serias detectadas, ¿no? Y valoradas en un informe por el gerente del consorcio. No sé qué te parece la decisión, por una parte, de la intervención temporal, y también la valoración que hacía ayer el Partido Socialista en Lanzarote de la situación. Son dos temas. Si quieres, primero, yo creo que hay que valorar la estrategia del grupo de gobierno, del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua. Pues estaba claro que era la de intentar o que fuera una tercera empresa la que llevara el ciclo integral del agua, o que fuera el propio Cabildo hasta que se hiciera un nuevo concurso o se hiciera definitivamente cómo iba a ser la explotación del agua en la isla de Lanzarote. Esto ha llevado un procedimiento que se inició creo que fue en el mes de abril del año pasado, porque son procedimientos muy complicado, porque aquí hay dos partes y el Canal Gestión tiene sus derechos y por lo tanto no es fácil tomar las decisiones. La realidad es que el Cabildo ha explorado todas las posibilidades para mejorar la situación del agua en la isla de Lanzarote. Y finalmente, después de muchos expedientes, de muchos informes técnicos, de informes jurídicos, pues han tomado la decisión, primero, de resolver el contrato a Canal Gestión, que ya entiende que no es la empresa que pueda llevar bien el ciclo integral del agua de la isla de Lanzarote. Consideran que hay causa suficiente para retirarle el contrato, que era de 30 años, que empezó en 2013 y todavía le quedaba pues casi, no sé si unos 15 años por lo menos, de contrato, retirárselo, hacer la resolución del contrato. Eso tiene que ir una vez que lo apruebe la asamblea del consorcio, tendrá que ir al Consejo Consultivo de Canarias, que dará su informe, no es vinculante, pero sí es preceptivo, y luego ya se tomará la decisión de resolver. Pero mientras tanto, ¿qué ha hecho el Cabildo? Pues una cosa lógica. Tú imagínate que tú vas a recoger una empresa, que la gestión de una empresa se la vas a quitar a esa empresa que tú le tienes adjudicado el servicio, pues ya no tiene mucha ilusión en mejorar, en traer más trabajadores, en hacer reparaciones. En fin, ya es lógico, tiene cierto sentido que el Cabildo, por lo tanto, ante esta situación, haya decidido el secuestro, que es la intervención de la empresa. ¿Qué quiere decir el secuestro o la intervención de la empresa? Que ahora será el Cabildo quien mande en Canal Gestión en Lanzarote. Es decir, que coge los mandos, coge el volante del coche de Canal Gestión, es el que quitará a los directivos de la empresa y pondrá al subdirectivo. Los trabajadores, en general, que son de Canal Gestión, no tienen ningún problema, van a seguir igual, es decir, pero lo van a hacer, en vez de ser, digamos, de recibir las órdenes del actual gerente, pues lo recibirá
del gerente que nombre ahora el Cabildo de Lanzarote, que muy probablemente sea Fernando Fernández Pinza, que es el gerente del consorcio del agua. Eso es lo que va a ocurrir. En cuanto a lo del Cabildo de Lanzarote, en cuanto a lo del Partido Socialista, pues lógico, porque Dolores Corujo y el PSOE en general, y sobre todo el discurso digamos ideológico de la izquierda, pues realmente Osvaldo Betancourt le ha adelantado por la izquierda, ¿no? Y eso le molesta mucho porque ha hecho lo que ella no fue capaz de hacer durante los 4 años cuando estuvo como presidenta del Cabildo, es decir, porque Dolores Corujo decía que Canal Gestión era el infierno, que era lo peor, pero nunca fue capaz de hacer lo que ha hecho Osvaldo Betancourt, que es no hablar, sino hacer. Que después salga mejor o peor, eso ya se verá con el tiempo, pero realmente hizo lo que no fue capaz de hacer Dolores Corujo, que es, primero, hacer un expediente, armar un expediente para ir a la resolución del contrato, retirarle, por lo tanto, el ciclo integral del agua a Canal Gestión, que es lo que siempre ha querido el Partido Socialista, y luego ha hecho algo más todavía, que es secuestrar, intervenir la empresa, o la propuesta de intervenir, porque eso tiene que ir a la asamblea del consorcio, y después hay unos procedimientos que hay que darle también audiencia al propio Canal Gestión, y intentar dirigir la empresa de Canal Gestión, dirigirla desde el consorcio del agua. No sé si me has entendido, pero un poco para que el público en general entienda que es una situación compleja, que eso no es fácil, porque ahora Canal Gestión tiene todo el derecho del mundo a ir a los tribunales, esto va a ser un pleito muy largo, pero sí es cierto que de momento, si todo sale como espera el Cabildo de Lanzarote, pues a lo mejor en un mes ya podría estar a los mandos de la empresa de Canal Gestión en Lanzarote. Bueno, veremos qué es lo que pasa con el futuro en este sentido. Pero yo entiendo que Dolores Corujo esté muy enfadada, porque evidentemente ha quedado, realmente ha quedado un poco en ridículo, porque ella siempre hablaba de que había que quitar, que cuando llegaran iban a quitarle a Canal Gestión la gestión del agua en Lanzarote, que iban a volver a lo público y tal, y realmente en los 4 años no hizo nada, ¿eh? Nada es nada, al contrario, se deterioró el servicio de tal manera que cuando ya vino Osvaldo Betancourt ha sido un milagro que todavía haya agua en Lanzarote, que se corte tan pocas veces para lo que tendría que cortarse, dado cómo está ahora mismo las infraestructuras en general del agua en Lanzarote, que son propiedad del consorcio, porque lo único que hace Canal Gestión es gestionar esa empresa, pero no es la propietaria, sigue siendo, el agua siempre ha estado en manos públicas, es otra de las grandes mentiras, ¿no?, que suele lanzar el Partido Socialista cuando le interesa. El agua siempre es un servicio público, es de los municipios, y en este caso en Lanzarote de un consorcio, porque ya en los años 60 se hizo ese acuerdo de que fuera el Cabildo de Lanzarote el que llevara toda el agua en la isla de Lanzarote conjuntamente con los ayuntamientos, pero en todos los demás sitios el agua lo llevan los municipios, es decir, cada municipio es el que tiene en este caso lo que deben de gestionar el agua, ya sea de manera directa o indirecta. Cuando manera directa es que lo lleva el propio ayuntamiento, y indirecta es cuando el ayuntamiento dice, oiga, vamos, como hacen con la basura, vamos a cedérselo a una tercera empresa, que es lo más normal, lo que suele ocurrir en todos los grandes municipios de España, a excepción de Madrid, que lo lleva la comunidad el tema del agua. El resto de grandes empresas del agua de España, que son muy buenas empresas, por cierto, hay que estar orgullosa de ellas, la lleva las grandes ciudades las llevan esas grandes empresas, porque es lo lógico, porque ahora mismo esto será la discusión de futuro, que si vuelva a manos, porque ahora una vez que se resuelva el contrato, si se resuelve, se tendrá que decidir, Erika, si se saca un concurso otra vez, la gestión del agua, y venga una empresa privada, igual que hizo Canal Gestión, a llevarlo, con una serie de condiciones, con un pliego de condiciones, donde se le exigirá que tiene que invertir otra vez otros 60, 70 millones de euros para mejorar las redes, mejorar los tanques, en fin, mejorar toda la infraestructura de Canal Gestión, del consorcio, de lo que es el ciclo integral del agua. Pero bueno, esto todavía queda mucho, para llegar ahí todavía queda mucho camino por andar. Pues sí, y lo iremos andando pasito a pasito, a ver si es posible. Jorge, ayer conocíamos
y cambio radicalmente de asunto, que el Tribunal Supremo finalmente decide absolver de los cargos que se le imputaban al actual senador autonómico de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, de delito de falso testimonio y denuncia falsa. Esto ha quedado absuelto por parte del Tribunal Supremo en el caso de las cocinas. ¿Cómo valoras esta resolución? Bueno, más allá de entrar en la resolución en sí mismo, que era evidente, nosotros siempre habíamos dicho, y la mayor parte de los medios de comunicación, que no sean adictos al régimen del socialismo de Lanzarote, todos habían dicho que no tenía ningún sentido, porque que era evidente que Pedro Sanginés lo único que fue llamado por la UCO y en el transcurso de la operación del caso Unión, y porque él había entendido que se habían cometido alguna serie de irregularidades en la contratación de obras en los centros turísticos que en aquel momento dirigía el que era secretario general del PSOE, creo que era el secretario general, ahora no recuerdo bien si era el secretario general o, bueno, uno de los más importantes líderes del PSOE en aquel entonces, que era Carlos Espino, y era el consejero delegado de los centros turísticos, y entonces simplemente Pedro presentó a la UCO y nada más. Luego fue los centros turísticos, precisamente, que fueron los que se sintieron perjudicados, los que presentaron esa querella contra Carlos Espino y otras personas, y finalmente ese caso, después de 7 o 8 años de instrucción, quedó archivado porque el juez entendió que no estaba demostrado suficientemente armado digamos el expediente como para llevarlo a juicio. Por lo tanto, se quedó absuelto. Pero la familia de esos empresarios que eran del PSOE, que fueron los que se le otorgó la cocina, pues sintieron que se hizo una especie de persecución contra su padre, ¿no? Bueno, pues esas hijas tienen todo el derecho del mundo, han presentado un pleito, posiblemente auspiciado por el Partido Socialista, pero eso nunca se podrá demostrar, y han fracasado, porque el Partido Socialista nunca ha soportado, y eso lo tiene que saber toda la ciudadanía de Lanzarote, que durante 12 años, que se dice fácil, durante 10 años, mejor dicho, no tocaron poder en la isla de Lanzarote, o mejor dicho, sí tocaron el poder, pero nunca la presidencia del Cabildo, que la obtuvo Pedro Sanginés, y ese fue un tema que ellos nunca soportaron, porque hasta entonces el Partido Socialista siempre gobernaba la isla de Lanzarote con el PIL o con quien fuera, pero siempre terminaba gobernando el Cabildo de Lanzarote y casi siempre también el Ayuntamiento de Arrecife. Y claro, con Pedro Sanginés se marcó un antes y un después, encima se enfrentó con los medios de cabecera del PSOE, fue el único que le daba réplica, los demás no se atrevían, él sí, y entonces todo esto pues produjo realmente una especie de guerra, como nunca se había visto en Lanzarote, políticamente contra un político. Quizás en la época de Dimas en alguna ocasión también se dieron, pero siempre al final no llegaba la sangre al río, ¿no? En este caso, con Pedro fueron a por todas, le han presentado no sé cuántos pleitos, y no solo lo han perdido todo, en este caso, sino que además Pedro ahora le ha ganado uno con el caso del señor Sosa, ¿no? Que ha demostrado lo que todo el mundo sabía, que fue un caso de libro de transfugismo que mantuvo a Dolores Corujo de presidenta al pagarle el gobierno de Canarias, también por el PSOE, un sueldo que no podía pagarle al pasarse al PSOE o pasarse al grupo de gobierno y dejar de ser el portavoz, en este caso, del grupo de Coalición Canaria, que fue por donde se presentó. Pues con esa lectura me quedo de esa cronología, ¿no?, que nos has hecho de este caso. No tenemos tiempo para más, pero te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, Jorge, un día más, y te vemos en Café de Periodistas. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.